Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su nuevo espacio, Amigas de Terapia y Manifestando, este podcast que es diseñado para, pues, demostrar demostrar, ¿no? Para darse cuenta de que, pues, los cambios y la transformación vienen desde nosotros y que sí, pasan situaciones a veces complicadas en nuestras vidas, pero todo siempre es posible para el que cree. Esta es la charla que necesitabas escuchar para empezar a transformar tu propia vida y empezar a manifestarla. Mi nombre es Marjorie Uzcategui, les hablo desde Venezuela y Albanés Aldana, le hablo desde los Estados Unidos, Houston específicamente, y pues aquí venimos a compartir una charla de amigas. Eh, nos presento, tenemos 15 años aproximadamente de amistad, un poquito más, y con subidas y bajadas como cualquier relación. Eh, y pues bueno, como dijo ella al principio, venimos como a compartirles nuestra experiencia de cómo hemos cambiado y hemos logrado cosas a través de la manifestación sin darnos cuenta porque han pasado muchas cosas y hemos llegado a la conclusión de que si lo crees, lo puedes crear. Pero bueno, ah, no fue tan sencillo como lo estoy diciendo en este momento. Han sido muchas charlas, muchas lágrimas, muchas molestias, muchas risas, ir descubriendo sobre la marcha de que al final del cuento todos somos los creadores de nuestra vida. Entonces, aquí mi amiga con su tecito, yo con mi cafecito y empezamos con nuestra tertulia que es eh, algo que nos identifica a las dos. Nos encanta comunicar. sí, y que básicamente lo que queremos es que a través de nuestra experiencia, ojo, cada quien al final pues es el creador de su propia realidad y cada quien tiene su verdad. Nosotras venimos a compartirles lo que nosotras hemos ido experimentando y cómo hemos ido evolucionando a través de estos 15 años y también demostrarles que la distancia no es un impedimento para mantener un lazo y una amistad como la que nosotros hemos ido cultivando a través de los años. Empezamos siendo amigas aquí en Venezuela, Ya Albany y iba a luego decir, ya iba a decir eso que para el que nos conoce, bueno, ya saben quién soy yo y ya saben quién es Marjorie, pero para los que no nos conocen, pues Marjorie, no sé, si quieres tú dar un poquito la introducción de quiénes somos y luego de cómo nos conocimos, porque esto, pues bueno, esto es parte de nuestro día a día y nuestra vida. Así que a mí, ajá, pero ¿cómo nos quiero que conocimos? diga Bueno, quiénes nada, somos, ¿quiénes presentemos somos? quiénes A somos, ver, qué porque yo soy un somos, poquito, bueno, ¿quiénes somos como nuestras características o nuestras personalidades? No sé cómo. bueno, nuestras personalidades. Bueno, pero vamos a decir cómo te veo yo a ti y cómo ves tú a mí. Bueno, Ay, mi no, amiga pero Albany, que ya va, pero un momento, ¿cómo me ves ahorita? ¿Cómo me veías antes? No, ¿cómo me ay, veías antes no, y cómo me ves ahora? Sí, 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 sí. Vamos pero sí, aquí, pero mira, igual, aquí ustedes igual van a hay una reírse. esencia, ¿Ah? igual hay una esencia, o sea, Bueno, tenemos una pero esencia, hay algo no, pero ¿cómo que, era antes? A ver, a mí me bueno, encanta, no, tú no, sabes que a mí me encanta esto. hemos evolucionado, hemos evolucionado. Mi amiga Albany, bueno, ella, su esencia sí es ser muy apuradita. Ella tiene ese don de estar siempre apurada. Es una mujer muy chispa, como diría yo, muy dinámica, muy extrovertida, muy arriesgada. Esas cosas que yo, porque lo de arriesgada sí no lo tengo. Es una mujer que dice, esto vamos a hacerlo y vamos a hacerlo. Ah, yo no lo sé hacer. Vamos a hacerlo, Sí amiga. Después sabes, vamos viendo sobre la marcha. sí Es sabes. una mujer súper inteligente, súper alegre, súper optimista, amiguera, uff, amiguera. Ella, o sea, a mí me gusta conversar, somos muy conversadoras, o sea, esta tertulia pudiera durar infinitas horas porque nos encanta hablar a las dos, pero Total. ella es muy amiguera. Entonces, en cualquier lugar, ella cree Hago que ya una ese es su amiga. amigo, es una amiga, hace una amistad, pero ella ya 100%. cree que son sus amigos de verdad, verdaderos, reales. Le Best gusta friend. unir grupos, le gusta unir a las masas, Me es muy encanta. líder, porque le encanta organizar fiestas, le encanta organizar un evento, le encanta organizar una cosa, quiere que Celebrar hagamos cual. una. Y eso sí lo extraño muchísimo porque, bueno, después que se fue, yo creo que casi que ni salgo. Pues bueno, ahora diles tú cómo soy yo Creo o que eso, cómo era. creo que era la mala conducta del grupo. Bueno, en mi caso, a ver.
como eres tú, inteligente, 100% súper inteligente. Te gusta mucho aprender, o sea, ella es la típica mujer, la típica no, no es la típica, pero ella es la mujer que para hacer algo, ella tiene que sentirse bien preparada, preparada psicológicamente, preparada mentalmente, o sea, de verdad, es todo lo contrario a mí en ese sentido, porque yo no lo sé hacer y yo lo hago así yo no sepa. Ella sí va como por lo seguro y creo que ese es como el match en parte de nuestra amistad, porque nos complementamos en eso. O sea, yo soy como, vamos a hacer el podcast, dale, sí, prende, dale. Ella no, hay que hacerlo por una aplicación, hay que hacerlo a tal hora, tenemos que tener la luz adecuada, vamos a hablar de este tema. Y yo soy como más, no importa, eso no importa, no importa. No, al final, pues, importa y mucho. Este, a pesar de que le gusta hablar bastante, es muy selectiva. De hecho, ayer lo conversábamos porque conversamos mucho, es muy selectiva a la hora de confiar en alguien, porque conversa mucho, habla bastante, diría que tanto como yo, pero Sí. no eres la persona de que vas a contar o vas a decir tus cosas personales como de repente yo, que me puedo sentar con alguien y decirle mi vida completa abiertamente, soy un libro abierto. Tú puedes hablar de muchos temas pero no cuentas tus cosas personales. Entonces creo que ahí tenemos esa diferencia. Sí. Bueno, yo era muy alegre y tú eras más tranquila, más asentada. O sea, yo creo que si ahorita nos ponemos a pensar, creo que en parte eso ha sido como clave de la relación, porque cuando yo estoy muy eufórica o alborotada, tú eres como esa parte de calma, de bajar la revolución, y cuando tú estás en ese mood de calma y revolución, yo soy apúrate, hay que hacerlo, ánimo, no sé qué. Bueno, y anteriormente, pues sí, teníamos de verdad, ay, no, qué cómico esto. Teníamos de verdad una relación tirante, porque yo quería que ella viera las cosas como yo las veo y ella necesitaba que yo entendiera que ella tenía también una manera de ver las cosas y que no era exactamente como yo. Entonces, pues ahí se presentaron varias cositas que durante los demás podcasts vamos a ir contando anécdotas y discusiones que a mí me parecen súper divertidas, yo me río muchísimo. Yo no sé si a ti te gusta contar Ahora eso, pero a las mí me veo así, encanta, a mí me ahora encanta. las veo así, ahora las veo así. O por ahí hubo un errorcillo allí, mi perrito quería que lo cargara y entonces, este, Mi hijo gatuno no sé dónde está, en cualquier momento viene, no puede ver la cámara prendida porque le en encanta este que lo podcast vea. lo que más van a ver es eso, la dinámica con el perrito, porque Coco es un poquito Consentido. intensito y consentido y malcriado. Este, pues déjame decir que no, ahorita me río de nuestras anécdotas. Justamente ayer que duramos Qué como, no rico. sé, como una hora y media probando la aplicación para hacer el Como podcast, 3 horas hablando, la verdad. ¿verdad? 3 horas. Creo que no habíamos tenido una visita desde hacía mucho rato. Y pues obviamente estábamos recordando muchas situaciones que quizás no fueron cómodas ni divertidas ni que al final nos han traído hasta aquí, que en el fondo las honramos y les agradecemos porque como yo siempre digo, eh, no hay situaciones malas, solamente oportunidades de aprendizaje y que todo al final es como la perspectiva que uno tenga de las cosas y eso lo he aprendido ahorita, ojo, no lo sabía antes. Yo, No, mentira, Albany, siempre lo has sabido. ¿cómo? Porque yo me acuerdo que tú me decías, no existe nada malo y nada bueno desde hace muchos años. Y yo te decía, claro que sí, sí hay cosas malas y sí hay cosas buenas. Y tú no hay nada malo y nada bueno. Pero desde hace muchos años, no a este nivel de conciencia de que era un aprendizaje, pero siempre como que supiste, o eso estaba en ti, entender que no había nada bueno y nada malo. Y eso parte de que tú juzgas mucho menos que yo. Yo juzgo mucho más que tú, o juzgaba, o bueno, juzgo, pero estoy intentando mejorar, No, obviamente pero todos los días mejor, intentando. no, mejor lo hablamos en pasado como que ya fue, ya no somos así, Exacto, juzgados. entonces por eso para ti era más sencillo entenderlo o verlo que no había nada bueno ni malo. Como yo juzgaba mucho, para mí era muy sencillo decir es malo, porque yo necesitaba tener ¿cómo se llama? Iba a decir espalda, ese respaldo de poder juzgar. Entonces mi base era, es que eso es malo y por eso yo lo juzgo.
Sí, bueno, porque, bueno, lo hemos ido aprendiendo, son creencias, pero yo te lo decía y sin embargo habían cosas que a mí cuando eran mis cosas, ¿sabes? Cuando me tocaban mis heridas, obviamente, pues ahí me costaba como entender que no era algo que tú me estabas haciendo específicamente, simplemente tú me estabas diciendo algo que no, al final, porque es que yo creo que eso es lo que uno tiene que aprender. El otro dice algo y tu herida es la que se activa y no tiene que cien ver por con el otro, ciento es cien yo, por porque el ciento otro a lo mejor te dijo cualquier cosa, o tú misma me lo decías, a mí, pero yo te dije eso y nunca lo vi así. Y yo, ¡ah! Total. No, porque yo lo vi, porque me dolió, porque me lastimaste. Es más, yo en Y algún yo, momento de la vida cualquier de cosa. Vani, yo sentía que nuestra relación era de amor y odio. O sea, Pero yo imagínense nunca ustedes esa sentí magnitud, eso. ¿ves? Yo Porque nunca sentí que había está amor, la, yo sentía que era demasiado amor todo. claro, porque obviamente tú hacías las cosas y Y no lo estabas Marjorie, haciendo con la intención de lastimarme, pero yo desde mis heridas, que tenía varias, muchas, que han ido sanando, sanando, cicatrizando, evolucionando. que las he ido transformando o que ya las entiendo y ya sé que cuando me vengo, digo, no, ya va. Eso era cuando tú creías o tú sabías que, pero eso no es así, esa no es la verdad. ¿Te pasó en Obviamente estos yo me días? sentía lastimada, yo sentía que me lastimabas y yo sentía que, Albani, ¿cómo me va a hacer esto a mí? O sea, y es No, ahí cuando y tú, te pasó en esto, disculpa, te pasó en estos días algo muy increíble, que fue una conversación que tuviste con la persona esta con la que hiciste el podcast en estos días, que él te hizo un ah, comentario y me dijiste, o sea, yo lo analicé. En otro momento, o sea, la Marjorie de hace años atrás se hubiese molestado, ofendido y hasta peleado. Y dijiste, ¿sabes qué? Aquí hay algo. Y a mí me pasó en estos días con otra persona que te lo comenté y te dije, ¿será que soy yo la que estoy sintiendo esto? Y tú me dijiste, no eres tú porque no va ligado a tu esencia ni a tu personalidad. Y no, pues, o sea, simplemente no eres tú. Pero en algún otro momento yo hubiese afirmado, no, es ella. Y lo pensé, dije, cónchale, ¿será que soy yo la que estoy teniendo este sentimiento? Era un sentimiento como, bueno, voy a ser honesta, no voy a decir de quién estoy hablando, pero era como un sentimiento, yo sentía como, cónchale, hay un sentimiento como de envidia, hay un sentimiento como de un mensaje como que no es tan agradable de una persona que tú amas. Y yo dije, bueno, a lo mejor soy yo la que estoy sintiendo eso por ella y ella me lo está reflejando. Después que lo conversé contigo y lo conversé con otra de nuestro grupo, me afirmaron que no, me dijeron, no, mira, o sea, no, la verdad es que ese mensaje que te envió, sí, era como que con una intención un poco extraña, pero ya entendemos que obviamente yo a ella le estoy reflejando algo que a lo mejor ella quiere y no lo logra, entonces ahí es cuando uno se ofende, ahí es cuando uno se molesta, ahí es cuando uno se siente herida y uno como que ataca a las personas. Pero yo en vez de sentirme atacada, yo lo que pensé fue, uy, soy yo que estoy sintiendo este sentimiento y lo estoy viendo reflejado. Si no hubiese tenido la conversación contigo y con mi otra amiga, pues me hubiese quedado con esa sensación de, wow, soy yo la que estoy sintiendo esto, ¿cómo lo trabajo? Porque ahorita estoy en esa energía y en ese punto de mi vida, que cuando pasa algo, lo primero que pienso es, ¿cómo lo trabajo? O qué tengo, o qué me está mostrando esto. Sí, ¿cómo lo claro, trabajo? porque aprendí, Anteriormente no. Tú más observadora. Tú siempre has sido muy observadora, la verdad. Tú sí. Tú siempre has observado, a pesar de que lo veías por otro lado, lo pensabas como, me hizo sentir así, me hizo sentir asado. Yo nunca, yo no, pues yo como que hacía las cosas y ya, y no pasaba nada. como De más hecho, automática. al punto, más automática. Al punto de que yo siempre he pensado como que, y lo he dicho, yo tengo muy buenas amigas, yo tengo muy buenas relaciones, o sea, siempre he sido como, y de repente no solamente a ti, en algún momento he incomodado a alguien, pero como no lo hago a propósito, ni cuenta me doy. Entonces siento que todos estamos en la misma energía, la misma felicidad, y resulta ser que no. Resulta ser que mi inconsciente a lo mejor me hace decir algo y lastimo a las personas porque te doy en la herida, sin saberlo o sin querer. Entonces detono esa herida. Y o sea, no es tu culpa. O sea, cuando tú lo haces de forma inconsciente, o sea, que sabes que no lo estás haciendo de manera premeditada, porque hay personas que sí tienen esa 100%, característica, hay 100%, personas sí que las lo hay. dicen, porque yo soy yo digo toda la verdad, o sea, y lo dice Ay, con una con un forma tan orgullo. No, no. efectiva,
que tú dices, no, ojo, tú lo dices y lo dices con la intención de lastimar a las personas. Ya eso es Y otra eso no cuestión, está que bien. personas así sí existen. Eso no está bien, Y ahí, obviamente. ahí es donde, Entre no es que sea malo, pero personas, no está bien. sí, porque, o sea, ¿qué sentido tiene que tú vayas por la vida queriendo lastimar a la gente diciéndole una verdad que al Exactamente. final es tuya? Porque la verdad de cada quien es de cada quien. No existe cien una por verdad ciento de absoluta. acuerdo. Venir a decirte a ti, ni siquiera tú que eres mi amiga de hace tantos años, que deberías hacerlo las cosas de una forma como yo la veo, porque no. Porque al final sí es Claro. real que cada cabeza es un mundo. Cada No, quien tiene pero una perspectiva de la vida. Te totalmente. puedo Pero más allá, disculpa, sonar y podemos, como a veces lo hacemos, que como que debatimos un coincidimos tema. y decimos, pero a mí si lo ponemos a ver, o sea, son situaciones quizás no las mismas, pero hay una similitud increíble. O, wow, tú me Total. estás reflejando esto y yo me sentía de esta forma y fíjate, tú me lo estás diciendo, estamos conectados, eso es diferente. Pero en cien ningún por momento ciento ninguno, bueno, es que si tú no lo haces así, no, No, y más volvemos allá, a caer. más allá de que exista ese tema de que uno venga a darle un consejo o de decirle, sugerirle cosas a las personas, es cuando yo te digo a ti, es que tú eres así, es que tú eres asado, es que tú eres, o sea, yo no, tú no eres así como yo te estoy diciendo que tú eres. Eso es reflejo mío y quizás tú me estás mostrando lo que soy yo. Y ahí es cuando entra la gente con una banderita de que yo soy muy sincera y yo le digo a la gente la verdad en la cara. No es la verdad de nadie, es desaciertos con personas que no me gustan cuando la gente también yo creo que agarras esa excusa para lastimar y con que es que yo soy muy sincera. Eso no es ser sincero. Eso no es ser sincero porque tú puedes tener una verdad o tú puedes tener un criterio de algo o de alguien y necesariamente no es así. Me ha pasado, me ha pasado también con amigas que me han dicho como que, me pasó hace poco, si ella ve el podcast va a saber de quién estoy hablando, que me dijo que estábamos hablando de X cosa y yo le dije, no, pero es que yo no soy esa Albani. Yo soy un Albany totalmente diferente. Hasta yo misma me impresiono de lo diferente que soy hoy en día. Y me dijo, ah, o sea que yo no te conozco. Y le dije, sí, ni siquiera yo muchas veces me conozco. O sea, yo hago, digo y pienso cosas que hace 3, 4, 5 años atrás no me hubiesen pasado nunca No por lo el sé. cerebro. Entonces, si yo he cambiado y si yo misma me impresiono con cómo veo la vida hoy en día, ¿qué te hace pensar a ti o qué te hace creer que tú sí me conoces? Cuando a mí hoy me puede gustar demasiado, no sé, el azúcar. Y en unos días dejo de comer azúcar o de tomar bebidas con azúcar y resulta ser que me dejó de gustar el azúcar. Entonces yo eso no lo sabía. ¿Y qué te hace creer a ti que tú sí me conoces? Entonces es un tema donde uno tiene que evaluarse para dejar de decirle la verdad a la gente, porque nadie sabe la verdad de absolutamente nadie. Percepción que tú crees o tienes. A mí me ha pasado eso también. Hay una persona que recuerdo muchísimo que siempre me dice, no, es que yo te conozco más que, no, no me conoces a mí. Ahorita, o Exactamente. sea, una persona que hace 15 años, hace 20 años, hace 30 años atrás, Hace no puedes un día, decir que amiga. me conoces. No puedes decir que me conoces porque en este momento de la vida ya comprendo y entiendo que nosotros todo el tiempo estamos en un Un constante cambio. cambio. Es importante también tener en cuenta cuando te vuelves observador y haces más conciencia de las cosas, porque si no vas a ir en automático y ni siquiera te vas a dar cuenta, es que ni siquiera vas a saber Pasa, realmente pasa. hacer cosas tuyas, porque no te sientas a observarte, ni a evaluarte, ni sabes cuál es el concepto que tienes de ti. Yo creo que de ahí también parten muchas cosas. ¿Qué concepto tienes tú de ti? Cuando yo descubrí Totalmente. el concepto de mí hace unas cuantas, algunos añitos atrás, Un tiempo o atrás. sea, casi a llorar, porque definitivamente era un mal concepto. Y ese mal concepto que yo tenía de mí, ¿Lo obviamente me cambiaste? reflejaba situaciones en mi vida, que eran relaciones no armoniosas, bien sea, bueno, con las amistades casi no, sin embargo yo siempre te digo, me tienes que querer mucho para haberme soportado Te de esa amo. Tú sabes forma que yo te tan... amo. Ya, perdón, Pero por perdón. ejemplo, en las relaciones tú dices, ajá, pero ¿cuál es el concepto que tienes? Entonces atraes situaciones o cosas que no son nada armoniosas. Cuando empecé a cambiar el concepto, wow, Cambiaron las empiezan a cambiar situaciones. Entonces, exactamente. por eso nadie te conoce porque no eres la persona que eras hace
unos meses atrás Ni o siquiera unos unos años meses. atrás. Exacto, por Imagínate eso yo, no eres. en la misma edad Aquí que yo, ni tendríamos, siquiera aquí tendríamos que, aquí tendríamos que explicar situaciones por las que hemos pasado, que si lo vamos a hacer a medida que va avanzando el programa, el podcast, para poder demostrar, o sea, ni siquiera demostrar, este, para poder dar como fe de lo que como fue, hemos sí te puedo cambiado y hemos evolucionado. que las cosas sí cambian, que las cosas sí se transforman y que todo va a partir de uno y desde el pensamiento, porque como ya sabemos, el pensamiento genera una emoción. Para el que no sabía, sí, el pensamiento genera una emoción y esa emoción es la que hace que se manifieste algo. Por ejemplo, yo particularmente, que era como que tristeza la intensamente, y siempre estaba triste, Y yo o era siempre me estaba alegría, quejando. Entonces, imagínense que yo tuviese siempre un pensamiento recurrente, obviamente me pasaban cosas. Y entonces, obviamente, porque aparte, necesitabas reafirmar lo que tú creías. exacto, y me acuerdo que te decían, no, pero es que a mí, que no sé cuánto. Y yo lo Y, veía yo siempre decía como, pero es que te ahogas en un vaso de agua, es que la vida es ujú, demasiado feliz, y de verdad yo he pasado por situaciones, por ejemplo, en un caso porque la gente cree que mi vida es desde que yo me mudé a Caracas y estuve muy cómoda, la gente cree que esa fue mi vida hasta hoy en día, no, o sea, yo viví una relación también bastante tormentosa, y situaciones bastante fuertes que, bueno, ahí, ya hoy en día siempre le he comentado, yo no tengo nada como que yo no escondo casi nada o nada de mi vida, pero en ese momento que yo tenía que agarrar, no sé, uno, dos, tres, cuatro autobuses, cruzar toda Caracas en el metro para llegar casi que a Petare, para ir a la universidad, yo igual iba feliz. Yo salía de ahí y me iba al banco, porque trabajábamos en un sí, banco, de ahí nuestra amistad, yo iba feliz al banco. ¿Te acuerdas? O sea, Marjorie me decía, vamos a salir, acompáñame a fumarme un cigarro fuera del banco, porque mi amiga cambió tanto que dejó hasta de fumar. hace Y muchísimos hace muchos años. Y al final fue una decisión. Y fue un cambio, porque el que años. te conoce hasta esa época dirá, ah, Marjorie fuma. Y, y no. O sea, hace muchos años haces ese, No, ese, no, ese vicio. Pero yo que salí a acompañarte feliz. Y luego yo agarraba mi autobús y me iba a Propatria, a Propatria, a Katia, Propatria, no, la razón Gato Negro, a agarrarme autobús para bajar a La Guaira y yo bajaba feliz. Y el autobús me dejaba en un sitio y yo luego subía caminando una montaña para llegar a mi casa porque vivía en una colina, literalmente en una colina, como las colinas. Yo siempre vivo en colinas, por alguna razón. Y yo feliz. Bueno, Marjorie, que me conoce de esa época, sabe que yo era muy feliz. O sea, yo nunca, ay, que tengo que ir en autobús, ay, no, qué horrible. sí, No, también yo decía, qué contenta. horror, qué horror. Mira, Dime cuando tenías el para carro. Ajá, para un continuar con punto, el hilo de la conversación. no, un punto importante que resaltaste allí con respecto a eso, por ejemplo, yo fumaba, dejé de hacerlo. Cuando a mí las personas me dicen, no, pero es que imagínate, porque es un vicio, y yo digo, definitivamente, y ahí sí lo puedo decir con toda propiedad, y es así. Cuando tú tomas todo en la vida es una elección, y me acuerdo que tú también me lo decías, ser feliz es una elección, pero cien esto por también es ciento una elección. Yo un día me di cuenta que yo salía muy fea en todas las fotos, tomando Disculpa, se y escucha un poquito bajito, amiga, ¿que tú qué? que yo me di cuenta, ahora sí se escucha mejor, Sí. que, o sea, todo es una elección. Y yo me di cuenta un día que yo salía muy fea en todas las fotos y con un cigarrillo y qué horror. Y yo dije, yo no, ¿yo qué es esto? No fumo más. Y me levanté al día siguiente y no lo hice más. No lo hice más nunca. O sea, yo no tuve que hacer ninguna terapia extraordinaria para lo menos para eso. Lo Entonces ahí me elegiste di y ya. cuenta que definitivamente es una elección, punto. Quizás hay cosas que, no sé, Nada, que todo es no una son elección. tan conscientes que de repente no las vemos y no terminamos como de transformar eso allí. Pero cuando tú tienes algo ya determinado que tú dices, esto que está sumando esta mi vida, nada, ya, lo dejo ya, no pasa nada. Es una elección. Exactamente. Y es lo mismo, ser feliz es una elección. Hay personas, yo tengo un programa de radio y también hablo estos temas porque o sea, quiero estar al servicio de los demás porque probablemente hay muchas personas que como yo también caminaron o están transitando por momentos difíciles y complicados. Yo soy una persona que he sufrido de ansiedad, que he llorado muchísimo,
que de repente no podía dormir bien por todo el estado de ansiedad que podía tener en mi vida, que no me sentía feliz, que no disfrutaba la vida, que no era Totalmente. agradecida. Y ahora que yo digo, puedo dormir en paz, me puedo sentir feliz, puedo agradecer todos los días lo que tengo, me doy cuenta de cada pequeño detalle de las cosas maravillosas que sí tengo y ya no me enfoco en lo que no. Que yo siempre lo veía. O sea, y todavía hemos hablado, yo digo, amiga, pero mira, mira tu vida, estás aquí, 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 y no tienes que hacer esto y esto y esto, y aún así todo está bien. O sea, de verdad que es una decisión. Y cuando crees que es afuera, cuando dices, ya va, ¿qué es esto? O sea, me pasa esto, me pasa... No, 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 no. Es que no puede ser afuera. Hay algo, Y empiezo a trabajar en mí, que ojo, no es de un día para otro, que te debes tener mucha paciencia, tienes que ser muy, muy amoroso contigo, como te tratas a una amiga. Yo a mi amiga jamás le digo cosas horribles y así te tienes que tratar tú, porque al final tú eres totalmente, la persona con la que vas a estar hasta el último día de tu vida. cien Entonces, por ciento. cuando ya tú dices, voy a elegir ser feliz, hay días que no me levanto tan entusiasmado, pero el Me mismo pasa. pienso, va, todo está bien, todo fluye, imagínate, medito mucho, respiro, no sé qué, escucho podcast, escucho, porque el cerebro también hay que mantenerlo educado, Habla trabajando, conmigo, hablamos, tenemos terapia todos los días. literalmente. Y son conversaciones enriquecedoras, definitivamente. Enriquecedoras porque siempre estamos aprendiendo algo. Por supuesto, ahora somos más conscientes y más observadoras. A veces nos comentamos cosas porque tenemos dudas de algo. Y cuando ella me dice su punto de vista, que me encanta ahora que podemos conversar y yo no me tomo nada personal, simplemente, oye, no lo había visto de esa forma. Pero al principio que empezamos con estas terapias personales, inconscientemente, yo sí estaba en esa actitud contigo de que yo te iba a decir algo y te decía, ojo, es lo que yo opino, ojo, es lo que yo pienso, ojo, no es personal, porque sentía que te podía, ya yo tenía la conciencia de que en algunas ocasiones te había lastimado o te había incomodado o te había hecho molestar y ya yo decía como, bueno, que ahora me está pasando con otra amiga, entonces es como era como yo siempre como con mucho cuidadito te quiero decir las cosas porque yo veo la vida totalmente diferente y te la quiero decir sin lastimarte, pero quiero que la veas así. Entonces ya ahora es súper cómodo porque le digo, bueno, amiga, esto es por esto, esto y esto. O de repente le digo, mira, me acaba de llegar esto a la mente. Así, así, así. Me dice, lo voy a pensar, o no lo comparto. O me dice, cónchale, me diste la respuesta, amiga, qué locura y tal. Y ya es una conversación bastante madura y las dos la tenemos desde el aprendizaje. Porque en estos días también me pasó algo que yo dije como, no, pero eso fue en una terapia que hicimos grupal, que fue como, que te dije, wow, o sea, literalmente es como que el cerebro explotó en un momento de una respuesta tan sencilla que estaba allí, solo que no la estaba viendo. Yo, pues todo el mundo la vio menos yo. Bueno, pero Pero, pasa. total, Y, total. por ejemplo, bueno, ahora sí, vamos a, por ejemplo, a preguntarte aquí. ¿Cuál fue, por A ver. ejemplo, ese recuerdo que tienes de nosotras aquí cuando empezamos a conocernos, que tú dijiste, vamos a ser amigas? ¿Tú pensaste eso cuando nos conocimos Mira, la primera vez? a ver, Yo creo que no, creo que nunca lo pensé. Yo, como tú dijiste al principio de la introducción, perdón, yo nunca como que analizo a la gente, ay, bueno, este es así, ella es así. No, yo te vi, yo, ay, me cayó súper bien, hicimos una entrevista de trabajo, pero mira qué increíble la vida, porque ese día entramos como con cuatro personas más. O sea, entró Daniela, que siguió siendo tu amiga, entró otra chica que me acuerdo de ella, que era una morenita, pelito enrollado y después se lo mantenía liso, morena flaquita, que bueno, yo no me acuerdo ya. Entró la chica de La Guaira, Ángela, que es bellísima. ¿Te acuerdas? Una chica altísima, súper bella. Entró ella y bueno, me acuerdo de ellas tres. Y con la que realmente hice clic, a pesar de que yo vivía en La Guaira y pude haberme hecho más amiga de la chica de La Guaira, pues yo mis amigas fue de ti. ¿Qué pensé cuando te vi? Nada, dije, ay, esta chama sí es linda. Y empezamos a hablar allí, no recuerdo ni siquiera de qué hablamos, la verdad. ¿Ah? me acuerdo que nos entrenábamos juntas y Albani siempre, como les digo, tan chispa y tan acelerada, ella, Siempre, bueno, todavía. yo no hablo, yo no sé.
y taca, 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 y yo decía, Dios, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que la calme, que la Es que yo pare. siento, yo soy el tipo de persona que yo no aprendo cuando me intentan enseñar, porque yo soy desesperada. Yo aprendo desde la experiencia. O sea, Práctica. yo tengo que hacerlo y a lo mejor la primera sale mal, la segunda sale mal, 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 y llega un momento que lo voy a hacer bien. Me pasó con el primer trabajo que tuve acá en los Estados Unidos. Yo obviamente sé hacer AutoCAD, sí sé hacer dibujos, pero no sabía hacer ese dibujo, ese tipo de dibujo. Y efectivamente me preguntaron, me explicaron así someramente, ay, esto. ¿Lo sabes hacer? Y yo lo vi. O sea, yo vi que él lo estaba haciendo y yo dije, sí. Cuando me sentaron y me dieron mi primer proyecto, amiga. Ay, Dios mío, gracias a Dios, tenía una compañera venezolana, una flaca, y yo, flaca, disculpa, ¿esto qué es? Flaca, disculpa, ¿esto cómo se usa? Flaca, disculpa, ¿cómo va esto? O sea, y me costó de verdad aprender a hacerlo sin preguntarle a ella por lo menos 2 meses. Cuidado si no los 3 meses. Le preguntaba a cada rato, ay, disculpa, o sea, de verdad. Pero me desesperaba pensar que yo tenía que estar en una oficina y que me iban a estar enseñando, o sea, pasar un mes enseñándome, una locura, porque entonces se me iba a olvidar lo que me habían enseñado los primeros días. Yo necesito estar en la práctica, yo necesito estar, o sea, yo necesito hacerlo. Y bueno, ahí va saliendo ahí como Eres más impulsiva, más fuego, más tu atrevida. ascendente, más atrevida. Bueno, porque Yo, por cabe ejemplo, destacar, importante, yo soy Piscis, mi ascendente es Aries y mi amiga es Acuario, Marjorie es Acuario y su ascendente es Tauro. Entonces es mucho más cuadrada, estructurada y hasta terrenal. O sea, ella es más de... descubrimos en estos días que el ascendente es como nos ven las personas afuera. Entonces, por eso fue que entendimos que, claro, Alba es Aries, entonces es más fuego, es más chispa, es más volátil, es más dinámica. ¿Cómo fue que dijo? Es como una cabrita cuando se suben a... ¿Fue eso? ¿Una Mm, cabra? sí, como una cabrita loca porque hay unas cabras en los Alpes suizos que ellas escalan la montaña, a ellas no les importa si se van a caer, no se caen, porque son grandes escaladoras, pero, o sea, es como que es el único animal que escala una montaña perpendicular. O sea, ellas escalan así, la pared está así y ellas escalan. Y se van como agarrando y se resbalan y se aguantan de cualquier pedacito. Es como son muy atrevidas, no le da miedo a nada y literalmente son, por eso que creo que, yo creo que ahí viene el dicho de los venezolanos y que no es está como una cabra loca, porque son como Exacto. loquitas, pues. Entonces, Y en, así me dijo la terapeuta en estos días. y en mi caso, yo soy Acuario, que sí es un signo más, o sea, bueno, también somos muy Soñar. particulares, realmente, pero entonces no tanto soñadores, somos un poquito diferentes. Y el ascendente es Tauro, y entonces yo entiendo también porque esa parte que tengo que estar como pisando Cuadriculada, firme. estructurada. Yo no, te pregunto, ¿tú me consideras que yo soy estructurada? O sea, no eres estructurada, pero sí quieres controlar las cosas. Es muy raro. Porque si tú me dices a mí estructurada, sí, yo necesito que la cuestión esté así. Por ejemplo, ahorita que me moví, que el perro, entonces ahí ya yo estoy pensando que eso no me gustó, eso no me gustó, eso no me gustó, eso no quedó bonito, eso no está bien. Y a lo mejor tú dices, no, amiga, pero eso es parte de la naturalidad de la conversación y de lo que queremos mostrar, que somos naturales, que somos auténticas, que eso es real lo que estamos Claro. haciendo. Mi mente estructurada, eso no está bien. Yo suelto. Pasó a estar ladrando Coco. Es como que Ahí está la pasó verdad. y ya no pasó nada, pues o sea, yo no ni le di importancia. Pero entonces, ¿Ah? esas son las cosas, y ahí están los errores técnicos que pueden ocurrir aquí, como el perrito. Esas son A las Coco que cosas dejarlo fuera de la habitación. que en mi caso, Coco, que en mi caso, pues es la estructura. Y en tu caso del control, es como que me querías decir como que no lo hagamos en la aplicación, vamos a hacerlo mejor fluido porque no sé cuánto, pero porque tú querías como que yo llevo en la batuta de esto, Mm, es lo que yo sí creo. considero que a veces soy controladora, que quiero quiero que las cosas se hagan como yo creo que están bien,
pero exacto. en algún momento siento que yo no soy estructurada, o sea, yo no soy tan cuadriculada en las cosas, creo yo. No, porque si no, es que ahí está la diferencia, porque si no, o sea, me hubieses dicho, si fueses estructurada, me hubieses dicho, no, pero claro, tenemos que hacerlo en una aplicación, y tú me dijiste, no, vamos a grabarlo en cualquier lado, y yo te dije, no, en cualquier lado no, porque yo quiero que quede bien, que no sé cuánto, que tal, y entonces casi que vamos, y te dije, vamos a poner horarios porque realmente hay que tomarlo no como un hobby, sino como algo serio que queremos hacer. Entonces así como que sí, bueno, nos conectamos mañana, nos conectamos pasado, y eso no es ser estructurado. Pero obviamente tampoco existe eso que sea tan bueno, o sea, sí, para algunos momentos es necesario, pero no para todo en la vida. No, sí, O sea, 100%, 100%. Uno tiene que dice, por ejemplo, planificar y estructurar para que las cosas salgan bien, porque si no, no salen. sí, pero no es para todos, no para todos, porque imagínate yo aquí pensando que si esa escena no quedó bien allí, porque el pie, porque la... Gracias a Dios existe la edición, pero como a mí me gusta el tema de lo natural y lo real, pues yo no le presto atención y así quedó perfecto. Ahí está mi positivismo. Y entonces pasa eso como que el perrito quiere ladrar infinitamente, y ajá. Por eso tienes que preferiblemente tener un gato que un perro. Ahorita salen aquí a comentarme la gente que ama a los perros y que odia a los gatos. Mm, bueno, tú sabes que a mí también me gustan los gatos, pero bueno, cosas que pasan. Coco, ven, saludas, ven, Este, ven. Mira, entonces, no, y otra cosa, por ejemplo, en este primer episodio que queríamos más o menos como darnos a conocer, este, y eso que quería como que lo importante que es cómo las a mí amistades trascienden, a pesar de, tienes que cargar a Coco porque no se está escuchando. ven, Aquí creo que si vamos a hacer una edición, un corte y un pega. yo creo, porque de verdad que está muy fuerte lo del perrito ladrando. Pues sí, Pero me habías preguntado, que ya va que se había quedado la pregunta, ¿en qué pensé yo cuando te conocí? Entonces yo te estaba comentando que bueno, que no pensé en nada, simplemente probablemente fue energía. Yo creo mucho en el tema de la metafísica, creo bastante en eso de un tiempo para acá, tantas cosas que leo, tantos podcasts que escucho, pues cada vez creo más en eso. Y no sé, siento que también está ahí un tema de almas, de pactos que habían por allí, que teníamos que ser amigas y que teníamos que pasar por todo lo que ha pasado, porque siento que de mis relaciones de amistad, siento hoy en día, hoy, que la que más ha evolucionado, que la que más ha avanzado y que la que me ha hecho crecer más espiritualmente y mentalmente ha sido esta amistad. O sea, tengo muchas amistades buenas, muy buenas. Amo a todas mis amigas. O sea, siento un amor increíble por mis amigas. Pero con cada una tengo como una amistad peculiar o diferente. Pero la que siento que me ha hecho como evolucionar o pensar o irme a buscar respuestas ha sido esta. Porque las otras, pues no, como que no hay estos temas porque o no creen o nada más dicen que, ay, no, estás loquita, no te voy a, no, estás demasiado loca, porque no comparten esta creencia que tengo yo. Entonces es como, yo siento que estas cosas que hemos hablado, que nos compartimos, los libros que nos compartimos, los podcasts que escuchamos, nos hace crecer. O sea, yo siento que tenemos que evolucionar. O sea, yo siento que es un deber como ser humano buscar las herramientas necesarias para que tú evoluciones, porque siento, creo que si no lo haces, vas a seguir repitiendo y repitiendo. De hecho, lo veo en muchas personas, en muchas amistades, en muchas familias que repiten y repiten y repiten. Cambias al personaje, pero tienes la misma historia, la misma versión y el mismo final. Entonces, para mí es muy sencillo aprender en cabeza ajena. Para mí es muy sencillo ver, eso también va con el tema de que juzgaba. Entonces yo veo, observo y digo, no quiero pasar por esto, entonces ¿cómo lo cambio? ¿Cómo lo modifico? Y siento que uno va evolucionando, pero tienes que buscar las herramientas. Tienes que buscar de repente terapias, mentorías, libros, lo puedes hacer de la forma que tú quieras, meditando, orando, eh, no sé, millones de herramientas que hay hoy en día para
que seas tu mejor versión, porque también es como lo veo. También es como absurdo pensar que no tienes nada que evolucionar. Como que, bueno, esto es lo que vine a vivir y esto es lo que me tocó. No, no es lo que te tocó, no es lo que viniste a vivir. O sea, puedes vivir mucho más. Algo que ayer creo que escuchaba un podcast, cónchale, de Mau, el de Mau y Rick, el de los Montaner, y le estaba haciendo una entrevista a un chico que tiene que tiene un programa de cómico que se llama Escuela de Nada. Yo de verdad nunca he Ajá. visto un programa de ellos, pero sí sé quién es el chico, uno de los muchachos de ese programa, y él estaba diciendo algo que me hizo bastante sentido porque tú y yo lo hemos conversado muchísimo, sobre todo tú me lo has dicho mucho a mí, que cuando tú ves que un amigo o un familiar logra o cumple algo, una meta, un sueño, que tú también lo tienes, y tú lo logras ver en esa persona que está tan cerquita de ti, es porque es posible para ti. Así de simple. Y el chamo, ayer lo comentaba, y estaba hablando de unos humoristas que están en el Perú o en Chile, no recuerdo bien. Y él dice, mira, llenó un auditorio de 17.000 personas, algo así. Y él dijo, wow, o sea, es increíble cómo unos venezolanos lograron llenar este auditorio. Y él dijo, yo lo único que pensé en ese momento es que si yo lo estoy viendo reflejado en alguien tan cerquita a mí, es porque para mí también es posible. Y eso tú y yo lo hemos conversado. Tú me lo habías dicho a mí en muchas oportunidades. Entonces, obviamente ahora lo veo así. Ahora digo, bueno, es verdad. Si yo veo en personas allegadas a mí un éxito o algo que para mí sea éxito, es porque yo también lo puedo lograr. Entonces, creo que eso es lo que nos hace el tema de buscar esta evolución. Al final del cuento, pues, ser mejor cada día y construir metas y sueños, porque sí, es verdad, cumplir tu sueño o cumplir las metas es súper gratificante, súper, o sea, tú te sientas y dices, wow, logré esto, así sea algo sencillito, así sea, no sé, un título de la universidad, un curso que quieras hacer y lo culminas, es como, wow, lo Yo, culminé, lo terminé, lo logré. Se siente como una palmadita en la espalda. Entonces creo que mi amistad contigo me ha hecho hacer eso. En algún momento decía como que, ay, no, Marjorie está loca, no lo aplica o no es real. Pero cuando me tocó a mí vivirlo, porque tú dijiste la versión mía vieja, pero cuando yo me vine a este país, yo creo que te lo comenté, cuando yo me vine para este país, a mí me cambió la manera de ver la vida. O sea, a mí me dio tristeza, yo no veía todo tan positivo, tan alegre, hasta que volví a hacer un clip y dije, no, ven acá, eso es una decisión. Yo decido ser feliz, esté en la situación que esté, punto y final. O sea, mi felicidad, mi paz y mi tranquilidad no está afuera, está adentro de mí. Entonces, como que volvimos a reconectar esas conversaciones que teníamos y ya yo me hice más consciente porque yo anteriormente estaba en automático. Porque también una cosa que hemos conversado mucho es que eso viene como en mí. O sea, eso de ser feliz, de estar alegre, de ver todo lo bonito o lo bueno en todas las situaciones, eso venía en mi personalidad. O sea, ya eso como que yo nací con ese don de ver el vaso siempre medio lleno y yo nunca veía el vaso medio vacío hasta que llegué aquí. Entonces, bueno, cuando llegué aquí, pues empecé a entender por qué tú veías la vida como la veías, que es muy loco. Y tú empezaste a ver la vida como yo la veía. Entonces creo quería que eso, complementar, perdón. quería complementar algo cuando estabas haciendo el comentario de ese podcast que viste, Ujú. cuando yo ya empecé como a ver todo esto de la transformación, de la manifestación del poder que tenemos cada uno de nosotros, que somos un Del yo cristal de soy. Dios, del yo soy. Yo tengo una mentora que fue la que en alguno de esas actividades o esos audios me hizo saber eso. Ella hablaba en ese audio de lo que era la envidia. Evidentemente, pues siempre se ha satanizado, pero al final, pues es un sentimiento que va a suceder cuando tú quieres algo que el otro tiene, pero que tú crees que no puedes tenerlo. Exactamente. A mí me hizo bastante ruido y escuché Ese varias veces análisis. ese análisis que ella hacía. Entonces ella decía, ¿por qué no empezar a verlo más bien como que si tú ves que alguien tan cercano a ti
ya lo tienes, es porque también es posible para ti. Y agradecerlo porque estás viendo, porque la vida, el universo, Dios, como lo quieras llamar, te está mostrando, mira, aquí está, claro que también es, ¿por qué no? Es Ah, posible una para el que persona que cree. ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no va a ser posible para ti también? Entonces, eso me hizo a mí como un en el Un clic. cerebro y dije, por qué no verlo diferente? ¿Por qué no de corazón alegrarme? Porque los que yo quiero están bien o están logrando cosas. ¿Y por qué no enfocarme en que sí es también posible y no enfocarme en que no lo tengo? Porque entonces a lo Exacto. mejor tengo también otras cosas por las cuales agradecer. Y también empecé por allí como a conectarme más con el agradecimiento, que definitivamente antes no lo tenía. Que es Y la llave empieza para abrir puertas y ventanas. empieza a cambiar la forma de ver las cosas. Entonces, cuando te das cuenta, tú dices, claro, todo es una perspectiva, todo es como tú lo veas o lo interpretes, Cien por no es de ciento, otra amiga. manera. Si cien tú por lo ves, ciento. tú lo interpretas de una forma, no, de esa forma es que lo ves, ¿sí? Pero cuando tú cambias la interpretación de eso, tú dices, no, vale, pero yo, por ejemplo, cuando Es tú me posible. dices, tengo esa relación maravillosa, ¡ah! O sea, me alegro entonces porque digo, porque si ella la tiene, yo también la voy a tener, Y, o la y tengo, qué porque ella la loco tiene. que nosotras hemos pasado durante estos años por relaciones muy similares, no iguales, no idénticas, pero muy similares, en posiciones muy parecidas. Entonces, claro, no, obviamente ahora haciendo conciencia desde esta evolución que hemos tenido, y esperemos evolucionar mucho más, tú, tú sientas y piensas, dices, wow, si yo tuve una relación como la tuvo Albani con él, y yo la tuve también, y después la tuvo con esta otra persona y yo también, entonces esta que tiene Albani hoy en día, yo también la voy a tener, o la puedo tener, o la tengo. Porque las otras versiones sí se te han presentado y esta no se te presentaría, pero ya te haces consciente y ya dices, ah, ya va. Claro, es que sí es posible para mí. Claro. Totalmente, totalmente. Y es increíble ahorita que lo dices también, es como hemos sido un espejo durante todos estos 15 años de amistad, porque Y de no nos alguna habíamos dado manera, cuenta, la verdad. me doy cuenta, de alguna manera, como dijimos, en escenarios distintos, al final hemos vivido cosas que Cosas similares. cuando llegamos al final del asunto es como que llegamos al mismo punto, ambas. Qué locura, qué Y locura. ahí es donde dicen, claro, que si el otro es tu reflejo y vas a estar de alguna manera unido con la persona con la que vibres o resuenes similar, independientemente de que si Albani tenía una perspectiva de la vida diferente a la mía, pero por alguna razón que después nos dimos cuenta, bueno, sí, el tema del agradecimiento, a lo mejor yo no era tan agradecida, ¿te acuerdas que me dijiste a lo mejor? Y ahí era, y chocábamos, y que porque ella me decía, porque tú no eres agradecida, y yo no, Claro, claro. Pero fíjate que para mí el tema del agradecimiento era muy, muy importante. Y yo inconscientemente, porque es que yo me hice consciente de hace 3 años para acá. Esta versión mía es nueva, de hace 3 años. Pero no, mira tú, yo en Venezuela era muy agradecida. O sea, yo me sentía agradecida por vivir en La Guaira, yo me sentía agradecida por estar casada con él, yo me sentía agradecida por trabajar en el banco, yo me sentía agradecida por subir a Caracas en autobús, o sea, subía a Caracas y sentía libertad, yo me sentía agradecida luego que me fui al otro trabajo como ingeniero, aunque todavía no estaba graduada, pues que a mí me dieran ese trabajo, yo estaba súper agradecida, aunque tenía una compañera que era como una supervisora que me tenía literalmente el pie montado, pero el pie. Y aún así, yo me sentía súper agradecida, pero era totalmente inconsciente. Entonces, quizás por eso para mí era veía la vida más sencilla, porque yo sí estaba agradecida de lo que tenía. Y yo tenía, en el momento en el que me fui a La Guaira y me casé, yo tenía poco, por no decir nada, pero yo tenía poco. Yo llegué con mucho y terminé con poco. Pero aún así, yo era demasiado agradecida. Entonces creo que eso como que fue llevando, y obviamente yo te reclamaba a ti, o no te reclamaba, pero te fastidiaba con el tema de que tenías que agradecerme a mí, al que estuviera, a todo el mundo, porque para mí era muy fácil dar las gracias, o sea, de verdad, de corazón vivir en gratitud. Entonces, como yo sentía que tú no vives en gratitud, yo, no, pero es que sí tiene que ser agradecida, porque sí,
porque esto, por aquello, o sea, yo buscando como que, marica, tienes muchas cosas por qué agradecer. Y obviamente tú no lo veías. Entonces, hasta ahora que lo empezaste a ver, te diste cuenta de que, wow, o sea, sí tengo muchas cosas por agradecer. Y me acuerdo, acabo de acordar una tarea que tú me mandaste, no recuerdo, una mentora que tenías tú y me compartiste una tarea que teníamos que poner todos los días, creo que eran 7 gratitudes, ¿te acuerdas? Ujú. Y yo llegué un día y te dije que, amiga, pero ¿y qué pongo? Yo no sé más qué poner, qué más voy a agradecer. Y tú me dijiste, o sea, eso para mí fue wow. Tú me dijiste, amiga, todo, el carro, que tienes un trabajo, que tienes una casa, que duermes en una cama, que amaneces, que prende la luz, que respiras. Eso para mí fue, esa hubiese sido mi respuesta a tu pregunta. Claro, pero ahí es donde dijimos, ¿y qué, por ahí, en qué momento, qué pasó? ¿En qué momento se te olvidó Cambiaron lo, cambiaron los bueno, papeles? a mí me pasó, es que mira, ok, un punto importante para entrar en materia ya el próximo podcast, porque al final aquí lo que estamos es como recordando quiénes somos o qué nos ha pasado, pero mira que o sea, acaba de venir a mi mente qué fue lo que a mí me pasó que yo cambié, la ruptura de una relación que yo pensé que era para toda la vida. Entonces, como yo tuve una decepción muy fuerte, una decepción amorosa muy, muy pesada, o sea, una desilusión muy grande, eh, algo por allí en mi subconsciente me dijo, viste, la felicidad no es para siempre, o no todo dura para siempre, o al final te dejaste, o era una mentira, todo era una mentira. Entonces entró ese gusanito allí, porque yo, o sea, pude haberlo tomado como anteriormente tomaba mis cosas, como bueno, lo mejor es lo que pasa, no importa, me separé, y bueno, chévere, porque me voy a ir a otro país. No, yo me lo tomé, ay, Ah, terminé mi relación, la relación. Entonces fue como un golpe duro que me hizo ver las cosas diferentes. Probablemente en algún punto de tu vida a ti te pasó algo que te hizo ver la vida así, sin gratitud, color, como qué chimbo, qué malo, qué horrible. ¿Ah? ¿Qué? color. Literalmente. Yo veía la vida color rosa y a mí esa situación, esa separación, me hizo cambiar. Yo no sé si tú te acuerdas que te comenté que yo no había sabido, yo no había sentido nunca como una depresión, ni ansiedad. A pesar de que soy muy apuradita, yo no había sentido ansiedad. O no, no, a lo mejor sí y no sé. Pero en ese momento que a mí me pasó esa separación, estando en Venezuela, yo sentí depresión. O sea, yo me sentí triste, a mí el corazón como que se me rompió. Literalmente, yo escuché muchas veces que no, sientes que el corazón se te parte, de verdad. Yo sentí que el corazón, como que el músculo se rompió. Yo dije, miércoles, me duele como el alma, me duele el corazón. Entonces creo que eso fue un clip y a mí me costó volver a esa versión vieja de Albani, que era feliz, que era agradecida, que era alegre. Todavía hoy en día, para ser honesta, muchas veces no soy tan feliz como quiero serlo o no soy tan feliz como en ese momento era. Esa ruptura hizo un antes y un después en mí. Entonces creo que muchas personas que pasan por situaciones incómodas, dolorosas, bueno, creo que esas dos razones, incómodas o dolorosas, hacen que Siempre te, veas fíjate la que vida. yo he pasado por muchas, pero ¿qué hizo eso Pero en mí? para mí esa fue esa. Antes y un después. Claro, yo he tenido muchos antes y muchos después, pero en ese caso, en eso, y en lo último que me pudo haber pasado, fue donde dije no. O sea, ya esto a mí no me pasa más. Y fue cuando dije, voy a agarrar el toro por los cachos, porque entonces yo me transformo porque me transformo. Y a mí no me Así es. pasan estas cosas más, porque si a mí me han pasado todo, entonces la del problema soy yo. Eso fue lo que yo dije, la del problema soy yo. Aprendiste la ley. Y esto se acaba aquí porque yo ajuro y porque sí, yo me transformo y si para los demás es posible, entonces también es para mí. Eso fue lo que yo dije, con todo el dolor de mi Totalmente. alma, y ahí empecé a hacer como, porque yo vengo muchos años Consciente. trabajando, ¿verdad? Muchísimos años. ¿Cuántos años tienes tú buscando ayuda? Mira, desde que me operé los senos, porque a mí en vez de Mm, hacerme un bien, a mí eso me empezó a destapar cosas. Y qué entonces, locura. ¿cuántos años puedo tener yo con estos senos? Como 10 años, Como 10 años, amiga. como 10 Claro, años, es que 11 años. te operaste por complacer y no porque querías operarte. Muy importante ese Y tema bueno, también. Cuando uno complace, quiere complacer, quiere agradar tanto,
que Te uno, quieres encajar, te quieres ser aceptada porque no quieres que te rechacen, no quieres que te abandonen y tú haces cosas que no quieres hacer. qué Obviamente locura, ahí ¿verdad? yo no era una persona que estaba consciente de que yo era el poder operante de mí y que Suficiente, soy yo, que yo que soy eres amor, que suficiente, eres suficiente, que eres el que yo soy la regalo, que elige, yo soy la responsable. Entonces, 100%. ahí fue donde yo empecé a conocer muchas terapias alternativas como las constelaciones, como, no sé, como el Reiki, como, eh, no sé, muchas, ahorita se me olvidó, Todas. fueron muchas. Y ahí empecé, pero todavía tenía ese ego allí a millón, que no hasta no hace tanto fue que lo medio quebré y ya lo, ¿sabes? Lo ¿Sabes dominas, qué? claro. Me vienes a fastidiar y no te lo voy a permitir, porque aquí la que manda soy yo, y mandas el amor. Este, pero imagínate, hace como 11 años algo, y Wow, bastante. hasta hace, ¿qué? 4 años, 5 años, que empecé como un poco más y hasta hace como 3 años que estoy empezando. Fue la separación de esa persona lo que te hizo darte cuenta de que ya habías trabajado cosas. Ok, de agua, de realidad, que no la acepto y que no la quiero. Entonces mi pregunta fue, tú tenías muchos años trabajando eso, 11 años aproximadamente. ¿Cuándo tú te diste cuenta del cambio? Porque yo hice un cambio, como de siempre decimos, ni malo ni bueno, pero yo hice un cambio que me afectó mi tranquilidad y mi paz, y tú hiciste un cambio que te trajo paz y tranquilidad. ¿Cuándo tú te diste cuenta No, de eso? esa decisión la tomé hace como 4 años. Yo tres. Y eso fue lo que nos volvió a... ¿Y tú? En Hace esa 4 años. otra época, en esa otra época que fue hace muchos más años, obviamente pues sabía cosas, pero no estaban integradas en mí. Y fue hace 4 años más o menos que fue Ok. un golpe bajo otra vez y ahí fue donde dije, no puedo más. O sea, no puedo más. Ok, entonces esa era la pregunta que te hice. O sea, ¿cuándo fue que te diste cuenta? Y al final, bueno, siento que al final todas las personas que han pasado por nuestras vidas, amistades, familias, parejas, conocidos, como, como obviamente tú lo dices, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero cumplen como una función, o sea, cumplen un Los agradezco papel. y los honro. Y Los eh, agradezco y los hay honro personas totalmente. que de verdad, a pesar de, quedan allí. Yo no sé si es como un fantasma, una energía, un espíritu, un alma, algo queda ahí. Un ente. Pero o sea, para mí, pues fue un antes y un después, y por eso te lo pregunté, porque a pesar de que lo hemos hablado, pues bueno, la gente que nos está viendo probablemente no lo sabe, no sabe, o sea, dirá como, bueno, tú tienes en terapia cuánto tiempo, bueno, ya tengo 11 años en terapia, porque yo sé que algo había extraño en mí, algo no estaba cuadrando, algo no veía reflejado lo que yo quiero para mi vida, y yo cambié hace 4 años, es decir, que tú pasaste por muchos años trabajando para darte cuenta. Sí. Sí, por eso les digo, no es un proceso que es de un día para otro, probablemente para algunas personas es más fácil, porque no vamos a pensar que todo es difícil y complicado. Habemos personas Exacto. quizás con más estructuras mentales, con más cosas por derribar. Y por eso es que hacemos esta charla. ¿Por qué tendría que la otra persona pasar por donde asusta, como dicen por allí, si puede haber un camino más fácil? Entonces, En mi, claro, en mi caso fue así porque obviamente pues para el nivel de conciencia que tenía en ese momento llegaron las herramientas de ese momento. No pudo haber sido distinto porque seguramente no lo hubiese entendido. Bueno, de hecho no lo Pero entendías porque lo conversábamos y no lo por entendías. eso, Y yo desde mi inconsciencia intentaba meterte en el molde mío y tú desde tu inconsciencia no querías entrar allí porque no era lo que tú conocías, no era para ti fácil o suave entenderlo por las mismas cuestiones de que tú veías las situaciones desde un punto y yo desde otro. Entonces yo te jalaba para que entraras a mi mundo, Albanilandia, como dice Kervis, Albanilandia, y tú no querías entrar porque tú no estabas a lo mejor preparada, porque no lo veías, porque no querías. Entonces tú entraste a tu mundo donde ahora ves todo diferente y yo me salí.
pero estamos entrando otra vez, que es lo importante. Exacto. Y no hay necesidades de, o sea, al final tuve que experimentar dos momentos más también difíciles, aparte del que ya había tenido, para entonces entrar en el carril. No, ¿es necesario? No, no es necesario, No, no pero lo es es. como, Es de una repente decisión al no, final. tampoco había encontrado de repente alguien que me dijera, es que todo parte de ti, es que no hay nada afuera, es que no hay nadie a quien cambiar, Ya va, parte de ti mismo. Y yo te decía, no, quizás no con esas exactas palabras, pero yo te decía muchas cosas, amiga, en mi sí, pero de defensa. repente no, esas palabras a lo mejor no lo tomaba como algo No, serio porque, bueno, es al baño. exacto, porque obviamente yo no soy terapeuta, porque yo obviamente no estudié esto y porque obviamente no estabas preparadas para recibir la información, porque no que te habías elegido hacerlo diferente, porque no habías elegido cambiar la situación. Entonces, como no lo habías Ujú. elegido, obviamente quien te fuera a dar una información que no reafirmara tu creencia, no la ibas a recibir y punto. Entonces, Así, obviamente era esa, es allí. No querías elegirlo, porque al final ya de muchas cosas que nosotros hemos hablado y muchas, cada una tiene como un eslogan. El mío es, si lo que crees, lo creas. El de Marjorie en un momento era como que no hay nadie afuera, sino es como tu vida. Entonces nadie tiene como, nadie a ¿ah? quien cambiarse más que uno mismo. Exacto. Eso lo decía Pero el después, yoga. exacto, hemos como que tenido varios eslogans y hemos ido descubriendo cosas en el camino. Que al final, o sea, sí, bueno, a la conclusión de lo que tú crees lo vas a crear y punto. Entonces el punto está en, si yo quiero crear esto, ¿qué tengo que cambiar en mí para verlo manifestado o para verlo reflejado? Entonces, bueno, Bueno, hay personas como bueno, yo que aprenden en cabeza ajena, hay personas como Marjorie que tienen que ser paso por paso, más estructurado, a lo mejor pasar por más pruebas para lograr hacer un cambio. Básicamente lo que venimos acá a mostrarles y a compartirles es estas versiones de nosotras evolucionadas. bueno, ya para ir cerrando, porque ya tenemos una hora y queremos que todos queden con más ganas de seguir escuchándonos y no que se aburran con una conversación que sea infinita. No sé, ¿qué podrías decir para ir cerrando este primer episodio? Que bueno, espero que les haya gustado y que Les va a recuerden que encantar. Tú sabes que es yo siempre con mi positivismo les va a encantar y los va a atrapar. es nuestra Eh, primera eh, experiencia aquí, juntas, eh, haciendo a ver, esto. haciendo esto, porque a pesar de que habíamos hecho uno hace tiempo atrás, esto cortiquito, un resumen cortico, habíamos como que decidido hacerlo y habíamos dicho un nombre eh, como que amigas que conversan, pero expertas en nada, algo así era el eslogan, ¿te acuerdas? Ujú. Al final, o sea, la idea era como que, bueno, podemos hablar desde nuestra experiencia, pero no somos expertas en nada más allá de nuestra propia realidad. O sea, yo puedo hablar desde mi realidad, yo puedo hablar hoy en día desde que sí existe una relación sana, estable, sí existe. Puedo hablar de que puedes obtener un trabajo que te guste, puedes vivir de lo que amas. En el caso de mi amiga, que ella ama mucho el tema yo creo que tú también te vas mucho por el tema de la metafísica, pero bueno, ya iremos hablando de eso. De que es posible para el que cree. Yo creo mucho en la Biblia y en Dios. Marjorie cree en Dios, pero no tanto en las iglesias. Pero ya hemos hablado también de ese tema, lo iremos tocando más adelante. Este, ¿Qué puedo decir para finalizar? Que bueno, que esto básicamente es una charla de amigas contando las experiencias, esperando tocar a algunas personas y que vean que uno no están solas, dos, bueno, hasta chicos también. Dos, que es mucho más fácil y sencillo de lo que creen, que no hay que hacer cosas tan maravillosas y espectaculares para poder tener la vida de sus sueños o la vida que desean tener, que siempre vamos a estar cambiando, evolucionando, aprendiendo, que debemos dejar de vivir en automático y vivir un poquito más conscientes para ser mejores, mejor persona, mejor ser humano, y que nada, que vamos a ir evolucionando y aprendiendo con el pasar de los años, porque nada está escrito en piedra.
todo se puede modificar y todo se puede cambiar. Y para mí muy importante que existen, sí existen las amistades reales, aunque no estés siempre de acuerdo con esa persona, aunque vayas con otra amiga a quejarte de esta amiga, sí existen las amistades reales, sí existe el amor real entre las amigas, y sí existe la camaradería, es real. Las amigas, sí existen las buenas amigas y eh, se puede como contribuir a la mejora de otra persona desde el amor, desde el corazón, sin juzgar. Importantísimo. ¿Tú qué quieres decir para finalizar nuestro primer super podcast? Para finalizar, pues agradecida por esta experiencia, por la oportunidad, porque nos atrevimos, de verdad que teníamos mucho rato con esta idea, con este pensamiento, pero bueno, no sé por qué no lo terminamos de ejecutar. Como ya Sí mencionamos sabemos, antes, sí esta es sabemos por nuestra qué. primera experiencia, este es nuestro primer episodio. Espero que sea la construcción de muchísimos episodios más, de que de verdad se sientan, que puedan ver en esta conversación, pues, Un apoyo. una, un apoyo, una inspiración o una motivación a querer transformarse. Como lo dice el eslogan, la charla que necesitabas escuchar para empezar tu propia transformación. Recordando que cada uno es un fractal de Dios, que somos seres maravillosos, que todos tenemos la capacidad de crear. De hecho, como humanos ese es nuestro poder, el poder crear, porque tenemos el poder de la visualización y Somos a través de creadores. eso, pues somos creadores y vamos a poder manifestar lo que queremos y la vida que queremos. Es un paso a paso, hay que tenernos mucha paciencia, mucho amor, compasión con nosotros mismos, como si estuvieses tratando a tu mejor amigo, debes tratar porque al final eres la persona con la que vas a estar el resto de tu vida. Y que es un trabajo diario y es una elección. Es una Todos lección. los días vamos a aprender hasta el último día de nuestras vidas y que todo es como percibes, cómo percibes las situaciones y la historia y cómo la interpretas. Entonces, ¿la vas a interpretar de una forma negativa o vas a buscar aprender de esa El historia lado o de ese bueno. aprendizaje? Entonces, bueno, Así es. nada, más que Gracias. agradecerles. Gracias, 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 gracias. Podcast, Amigas de Terapia y Manifestando, porque todavía seguimos en eso. Y bueno, esperemos poder llegar a sus corazones y que si tienen algún comentario o algo que... En TikTok, en mi plataforma, en la plataforma de Marjorie, y en YouTube. Yo tengo un canal de YouTube. No sé, se quedó pegado. No, Aló, no, aló, aló, te aló. escucho. ¿A mí me escuchas? Sí, sí, sí. Se había quedado pegado. Ok. Bueno, y les comentaba que lo vamos a ver en TikTok, en la plataforma de Marjorie y en la mía. Yo lo voy a compartir por YouTube, por mi canal de YouTube, y yo no sé si Marjorie lo va a compartir por su Instagram o por albanieldana.b, pero solo lo voy a colocar en TikTok y fragmentos pequeños por mi Instagram para que vayan a esa plataforma, porque siento que para mí es mucho más cómodo hacerlo por TikTok y por el YouTube, mi canal de YouTube. Bueno, entonces los esperamos al próximo episodio, Vamos a que tratar de va a hacer ser uno a la semana. uno semanal y ya les estaremos informando cuáles van a ser el día de estreno de cada episodio. Así que les mando un besito, gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias. Te amo, amiga.